Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con estas lecciones virtuales de la materia de referencia. Por lo tanto, vamos a empezar esta clase. La anterior clase nos habíamos quedado en esto de las actitudes y valores de los referencistas. ¿Ya? Eh, Sin embargo, quería mencionarles con esta pequeña nota en el sentido de que las competencias del referencista que vimos las clases anteriores ya son esas competencias clásicas. Eso quiere decir que tradicionalmente los bibliotecarios referencistas tenían que tener o obtener esas competencias para ejercer su profesión, su especialidad dentro de la biblioteca. Por lo tanto, esas competencias son clásicas. Ya las que se vienen posteriormente, las vamos a ver después, son, digamos, las cualidades y los conocimientos específicos que debe tener el referencista. Ya lo vamos a ir viendo luego, ustedes se van a dar cuenta rápidamente. Entonces es bueno tener lo clásico y también lo nuevo, lo novedoso para este tiempo, para esta sociedad de la información. ¿Oye? Con esa aclaración entonces empezamos. Eh, Pasamos esta lámina y ahora vamos a entrar en esta lección, en esta clase, sobre el espacio del servicio de referencia. ¿Qué queremos decir con esto? Ya el espacio físico que debe tener el servicio de referencia en la biblioteca. No se olviden que la biblioteca está compuesta de diferentes espacios físicamente, ¿no? Por ejemplo, hay el área de mapoteca, por decirles, ¿no? El área de hemeroteca también, ¿no es cierto? Son sus espacios y pueden tener varios otros espacios. Sin embargo, el área de referencia, el servicio de referencia también debe tener su propio espacio. Entonces, para contar con un espacio adecuado en cualquier biblioteca, pequeña, mediana o grande, ya se debe considerar eh, tres aspectos para el espacio del servicio de referencia. ¿Ya? El primer aspecto se refiere a la localización. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que el espacio del servicio de referencia debe estar señalizado, ¿ya? Contar con la adecuada señalización de sus áreas, muebles, espacios, condiciones de visita, etcétera, etcétera. Y deben ser fácilmente localizables, ¿ya? Es decir, que el servicio de referencia, el área de referencia o la sección de referencia debe tener su espacio adecuado, debidamente señalizado y de fácil localización. ¿Ok? Bien, otro punto respecto a la localización es que la ubicación del servicio de referencia debe estar siempre a la entrada principal de la biblioteca. Ya, es decir, de la puerta de ingreso, imaginen ustedes un espacio, ¿no? De la puerta de ingreso e inmediatamente debe proceder a visualizarse el servicio de referencia, ¿no? Que está cerca de la entrada principal de la biblioteca. ¿Ok? Pero también el servicio de referencia debe estar cerca de los catálogos, o al revés, los catálogos deben estar bastante cerca o dentro del área de referencia, ¿sí? Esos catálogos. Pueden ser los catálogos tradicionales en fichas, ¿no? O por ahí los catálogos actuales que están normalmente en computadoras, ya en pantallas y ya están disponibles para el usuario, ¿sí? Las terminales. Pero también que se llama el servicio de referencia debe tener su propia colección de referencia. Ya es obviamente la colección de obras de referencia, de repertorios de referencia, tienen que estar dentro del área de referencia. ¿Ok? Bueno, yo me imagino, para un poquito hablar sobre la colección de referencia, yo me imagino que ustedes en la materia de catalogación, clasificación, ya han podido identificar cuáles son las obras de referencia, a qué se refiere la colección de referencia, ¿no? Son bastantes obras, una infinidad de obras, por si acaso no hay límites, que conforman la colección de referencia. ¿Ok? Entonces hay distintos tipos de obras de la colección de referencia. Ya los vamos a ir viendo después en las próximas clases
cuáles son las principales obras de referencia, ¿no? O las colecciones de obras de referencia. ¿Ok? Pero también en la localización, cuando mantenemos el servicio de referencia, y su espacio debe ser accesible. Como obviamente la ubicación va a estar en la entrada principal de la biblioteca, muy cerquita, por lo tanto, la colección del servicio de referencia, su colección debe estar de acceso libre, ¿sí? Debe ser de acceso libre. Ojo, las obras de referencia, la colección de las obras de referencia, ¿sí? Son de consulta rápida. Todas esas obras son de consulta rápida, son de consulta, ¿cómo les digo así? Inmediata. Esa es la palabra, inmediata. Por lo tanto, toda esa colección debe ser siempre, siempre de acceso libre para el usuario. ¿Ok? Esa es una de las grandes diferencias que pueden tener las obras de referencia, la colección de las obras de referencia, del resto de las otras colecciones. Bien, como cuarto elemento, el espacio de referencia, dedicado al servicio de referencia, por lo menos debe tener dos zonas, ¿no? Una zona que se refiere a la atención al usuario, ¿sí? Como pueden ser los mostradores, ¿se acuerdan? Áreas muy específicas para atención al usuario, y otro espacio sobre o para el personal de referencia. No se olviden que en la sección o área de referencia también puede haber varios referencistas, no siempre hay uno solo, ¿no? Los referencistas, por lo tanto, tienen su propio trabajo por sus funciones que desarrollan, su propio tipo de trabajo, por lo tanto, también merecen un área de trabajo. ¿Ok? Bueno, esto pasa respecto a la localización del espacio para el servicio de referencia. La segunda condición, ¿sí? El segundo aspecto para la condición física del área de referencia ya se refiere justamente a las condiciones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio físico destinado o que se refiere al área de referencia debe ser específico, ¿sí? Por lo tanto, significa que debe estar bien claramente diferenciado que la sección de referencia o área de referencia, ¿sí? Tiene su propio espacio, ¿sí? Un espacio físico específico. ¿Ok? Otra condición física es que el diseño del espacio físico, del área física, del servicio de referencia, debe contar con condiciones de comodidad, iluminación, temperatura, etc. Varias otras condiciones de ese espacio. Por ejemplo, iluminación, ¿no? Algo natural, quizás algo más atractivo, ¿no? Debe tener la comodidad suficiente y digamos, importante, deseada, una comodidad muy importante, ¿no? Temperatura también, lo propio, ¿no? De acuerdo al medio ambiente, al estado estacionario del lugar donde se encuentra la biblioteca, en fin, varios otros elementos que tienen que ver con las condiciones de comodidad para el usuario y para todas las personas que van a formar parte del servicio de referencia. Entonces, esas son las condiciones físicas. ¿Ok? Aquí tenemos en esta fotografía que ustedes pueden ver, ¿sí? Este es un mostrador, ¿no? Del área de referencia, típico, a la entrada de la biblioteca, ¿sí? Y tendría que estar en estas sillas las pantallas de computador de los catálogos, ¿no? Para toda la biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto, esta sección de estantes debería estar también más accesible para los usuarios de libre acceso. No se olviden que acá estarían las obras de referencia, ¿no? Aquellas obras que el usuario va a necesitar cualquier rato ingresar, utilizar las fuentes que necesita. ¿Ok? Bueno, pues son ideas. A partir de eso, ustedes ya pueden rediseñar o por ahí tomar en cuenta o contribuir para que los arquitectos, el personal dedicado al rediseño del espacio de
del servicio de referencia sea adecuado conforme estas condiciones que les estamos mencionando. Bien, otro tercer elemento, ¿no? Tercer aspecto para el espacio del servicio de referencia es que respecto al equipamiento, ¿no? El espacio del servicio de referencia debe contar con un equipos adecuados, porque el usuario va a estar permanentemente solicitando ese tipo de servicios basados en los equipos. Por ejemplo, mostrador de referencia para consultas rápidas, no es el que acabo de mencionar, puede ser un ejemplo que está en la fotografía, ¿sí? Muebles diseñados para el equipamiento. Los muebles tienen que ir de diversidad, ¿qué les digo? Diseño para tanto las áreas de los usuarios como del personal, pero además tienen que ser bastante atractivos, ¿no? Los muebles, cómodos, ser ergonómicos, ya quizás de colores llamativos, no sé, una serie de criterios que tienen que entrar para el diseño de los muebles en el área del servicio de referencia. Respecto a las sillas, mesas, computadores, etcétera, ahí no podemos limitarnos, ¿no es cierto? Son bienvenidas siempre todas aquellas condiciones que permitan dar mayor comodidad y placentero bienestar a los visitantes del área de referencia. Siempre va a ser punto a favor en ese sentido, ¿no? Respecto a los instrumentos de comunicación, el servicio de referencia no debe dejar de tener estos equipos, ¿no? Por ejemplo, teléfono para hacer llamadas y recibir llamadas de usuarios. Eso es fundamental. Hay muchos usuarios que van a poder realizar las llamadas, consultas por teléfono, ¿no? Y el referencista tiene que estar atento para utilizar los teléfonos, ¿ya? El fax, aunque está dejando de existir, sin embargo, el fax todavía tiene utilidad y puede ser muy útil para también afianzar los servicios de la biblioteca y del servicio de referencia. Correo electrónico, ya lo sabemos, muy bien, a montón. La biblioteca y el servicio de referencia deben tener varios correos electrónicos, porque van a ser los únicos medios, quizás en muchas ocasiones, de relación con los usuarios, ¿no? Fotocopiadora, escáneres y otros que pueden ser de lista larga para obtener todos estos equipos que van a hacer el trabajo más eficiente, más eficaz del servicio de referencia. Fíjense ustedes, hasta aquí hemos dado 3 aspectos fundamentales referidos al espacio y al servicio de referencia, ¿no? Del servicio de referencia. Por lo tanto, como verán ustedes, estimados estudiantes, el servicio de referencia, la sección de referencia o cualquier denominación que se la llame, debe tener su propio espacio, su propio equipo. ¿Por qué? Ya les decía varias veces, ¿no? El servicio de referencia es la imagen de la biblioteca hacia la comunidad. Debe ser atractivo, placentero, bonito, llámenle los calificativos que ustedes deseen, pero debe ser la imagen, porque es la imagen de presentación de la biblioteca. ¿Sí? Por supuesto que va a tener personal calificado, obviamente la mejor tecnología si fuera el caso, en fin, todos nuestros mecanismos para lograr presupuestos y estas condiciones de espacio son válidos. Yo creo que siempre hay que apuntar a ese desarrollo y a ese crecimiento de los espacios de referencia en las bibliotecas. Bien, supongo que hasta acá estamos de acuerdo todos. De no ser así, que vengan las preguntas, ya saben cómo. Pasaremos a la siguiente lámina. Ya, aquí es lo que les decía hace ratito, ¿no? Al inicio de esta clase. Es decir, ahora vienen las cualidades, las condiciones, el conocimiento que debe tener el personal referencista en este tiempo, en la actualidad, al que obviamente ustedes van a, digamos, pertenecer, ¿sí? Eso significa entonces que debamos cumplir una serie de condiciones para ser un profesional referencista. Ya, vamos a ver. Es un poquito larga la lista, pero las vamos a ir mencionando y ustedes van a ir agarrando la idea para que también la
la canalicen, la analicen, la reflexionen. ¿Ya? El personal referencista, por lo tanto, ¿sí? exige un alto grado de profesionalidad. Ya aquí va a ir muchas de las aclaraciones a las preguntas que han hecho ustedes en estos últimos días. Es decir, el servicio, el personal, el referencista, el profesional, el bibliotecario referencista debe ser un profesional adecuado, altamente calificado, ¿no es cierto?, muy bien preparado, etcétera, etcétera. Entonces, primera exigencia, ser profesional. Y ser profesional significa que tenemos el dominio de nuestro campo, de nuestra especialidad y de nuestra profesión. ¿Cierto? Bien, debe tener conocimiento de las fuentes de información, formatos más adecuados, modos de acceso o de empleo de las fuentes. ¿Qué queremos decir con este punto? Ya, el bibliotecario referencista, el referencista debe conocer muy bien, ojo, muy bien, todas las fuentes de información y en su diversidad de formatos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las fuentes de información son, digamos, los soportes de información. ¿Sí? Ustedes han llevado la materia de fuentes documentales, si no me equivoco. Ya es con el licenciado Maidana. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que existen diferentes tipos de soportes. Ya, esas son los formatos físicos de información. Entonces, en cada uno de estos formatos existe información registrada. Por lo tanto, significa que tengo que conocer estos tipos de formatos, ¿ok? Manejarlos, operarlos, si el caso fuera necesario. Por ejemplo, si ustedes conocen un video, el video U-matic, ya que es un video antiguo, tradicional, es una cinta magnética, la caja es la más grande, el video VHS, que alguna vez lo han debido ver ustedes, ¿no? O el cassette de cinta magnética para grabar. Estos soportes, con distintos formatos, obviamente, requieren ciertos equipos para su reproducción. ¿No es cierto? Necesitan que se lo conozca el tiempo de duración, nivel de grabación, sistemas de grabación, qué equipo se requiere, ¿no es cierto? Una serie de elementos. Lo mismo puede ser con un mapa, o con un manuscrito, o con un DVD, o simplemente con los recursos que están, recursos o fuentes de información que están en la red de Internet. ¿Entienden? Entonces, ese conocimiento debe ser muy bien llevado por el bibliotecario referencista, ya capaz de conocer todas esas fuentes de información, los formatos que existen, ¿no? De tal manera que podamos operar el acceso a esa información, emplearlos, utilizarlos, manejarlos, operarlos. Eso es lo que vale, digamos, en este sentido. Bien, otro punto se refiere al tener conocimiento adecuado de la propia colección y de colecciones de otros centros de información externos. Bien, esto ya supera, digamos, lo que puede ser de la propia biblioteca. ¿Sí? Está bien que dominemos lo que tengamos en nuestra colección, ¿no? Sin embargo, nos va a hacer falta conocer qué está sucediendo con otras unidades de información, con otras bibliotecas o centros de documentación y sus colecciones. ¿No es cierto? También debemos conocer. Ahora, eso no significa que tengas que ir a meterte a esas otras bibliotecas. Simplemente por el hecho de formar redes de bibliotecas, tener colegas de bibliotecas que trabajan en otras unidades de información, nos va a permitir tener esa conversación, ¿no es cierto? Esa relación, el relacionamiento de profesional a profesional, ¿no? De biblioteca a biblioteca, lo cual nos va a permitir conocer qué existe, qué hay en las otras bibliotecas o centros de información. ¿Por qué y para qué? Para simplemente estar bien informados, ¿no? Y lo primero, para en algún momento prestar la ayuda a cualquier usuario que requiera, digamos, esa orientación respecto de nuestra biblioteca y de las bibliotecas similares. ¿Ok? Ahí está.
Un cuarto elemento clave para el personal referencista es poseer un nivel cultural elevado. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que a todo nivel, en todo cambio del conocimiento humano, debemos tener la mejor preparación. ¿Sí? Esa es una de las cualidades del bibliotecario referencista, ¿no es cierto? No solamente conocer, digamos, títulos, autores, temáticas, ¿no? Conocer también los ámbitos culturales de la comunidad, ¿sí? Fechas importantes, personalidades, presidentes, civilizaciones, culturas, historia, lenguaje, poesía, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es infinito, ¿no es cierto? Mientras más tengamos un conocimiento cultural amplio, diverso, vamos a ser mejores preparados profesionalmente y obviamente un mejor servicio a los usuarios. ¿Ok? Bien, otro punto se refiere a contar con conocimiento efectivo de las necesidades de información de los usuarios. Correcto, esto tampoco debemos de dejarlo de lado. Significa que tenemos que conocer a los usuarios, más si son de nuestra comunidad. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? ¿Cómo están, digamos, expresadas esas necesidades? ¿Cuál es la rutina? ¿No? ¿Cuál es la, digamos, la vinculación de los usuarios con sus propias actividades? Tenemos que conocerlos, ¿no? De distinto tipo. Nuestra biblioteca, si es pública, va a ser más diversa, más diversos los usuarios. Si nuestra biblioteca es una biblioteca escolar, vamos a necesitar conocerlos a los escolares, ¿no es cierto? Si nuestra biblioteca es especial, vamos a necesitar conocer a la comunidad de los usuarios especiales a los cuales prestamos servicios de información. ¿Ya? Bueno, y termino con este último punto. Tener dotes innegables para las relaciones públicas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener buenas relaciones públicas, ¿no? Todas esas, digamos, aspectos emocionales tienen que orientarse a ser bastante amables, amigables, servidores de los usuarios, ¿sí? Relaciones públicas, no solamente con los usuarios, aunque tiene que ser la prioridad, pero también con los colegas, ¿sí? Con distintas autoridades, las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones públicas es fundamental. Nos va a servir para todo, absolutamente para todo. ¿Ok? Muy bien, hay mucho más que ver todavía. Yo voy a hacer un alto acá porque el tiempo de la clase virtual es limitado. En realidad puedo estar 20, 25 minutos, no puedo más, porque eso acumula en megas y eso enviarlo por el grupo de WhatsApp se hace complicado. Ya, espero que haya algunas preguntas sobre los puntos que hemos visto ya y las puedan formular como ya es de costumbre. ¿Sí? Bueno, esperamos entonces todo eso. Que les vaya muy bien. Hasta luego.